Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más, bienvenidos a este su tiempo de una palabra vivificada, la de Bar de Hashem, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos regularmente también. Bendito el nombre del Señor. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas con un mensaje que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, el Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Gloria a Dios. Recuerda que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Y basándonos en dos principios bíblicos, uno en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, y el otro en el Antiguo Testamento, Tanaj, cuando la palabra del Señor nos dice en Juan 5:39 o Yohanan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el otro principio en el Tanaj, en el libro de Josué, Yoshua, capítulo 1, versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, basándonos en estos dos principios de la palabra de Dios: número uno, escudriñando las Escrituras, y número dos, meditando en la palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces hemos venido llevando esta meditación de siguiendo los pasos de Yahshua. Ya vamos en aproximadamente con estos 122 videos que hemos subido de esta meditación. Hemos ido analizando, hemos ido meditando en la palabra del Señor, vamos escuchando, vamos siguiendo los pasos de Yahshua, vamos caminando detrás de él, vamos aprendiendo acerca de su palabra, acerca de su ministerio, acerca de esa enseñanza que él nos dejó en su preciosa palabra. Hoy vamos a estar, entonces, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Vamos a continuar meditando en la palabra del Señor. La semana pasada terminamos con la mashal o la parábola de la semilla de mostaza. Acuérdense de aquella que dice la semilla de mostaza, que es el grano más pequeño que hay sobre la faz de la tierra, pero que una vez sembrado se hace grande. Es una hortaliza, pero se hace un árbol y extiende sus ramas de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en ella. Ya hablamos lo que significa entonces lo que es el reino de los cielos, a que lo semejaba el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, a que semejaba el Malchut Hashem, el reino de los cielos. Él dice: Shultel el Malchut Hashem, a qué lo compararé, a qué compararé el reino de los cielos, o del reino de Dios, el Malchut Hashem. Hoy vamos a seguir meditando, bendito el nombre del Señor, aquí ahora en la mashal de la Hametz, o de la levadura, la parábola de la levadura, mashal de la Hametz o parábola de la levadura. Y voy a tocar solamente un punto, que es Hametz en Shalosh. Hametz en Shalosh, o levadura en tres. Esto es bien interesante, que quiero yo que meditemos en esto. Dice allí Lucas capítulo 13, bendito el nombre del Señor. Yo voy a estar abriendo mi Biblia aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 20. Dice el Señor de la siguiente manera. Gloria a Dios, quiero tenerlo aquí abierto. Lucas 13:20, ya vamos aquí en este precioso capítulo. El Señor allí dice: ¿a qué compararé el reino de Dios?
el Malchut Hashem, ¿a qué lo compararé? Ese, gloria a Dios, 21, versículo siguiente, dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿A qué compararé, dice el Señor, el Malchut Hashem? Lo voy a comparar a la James en Chalos, en 3 medidas de harina, gloria a Dios. Ahora bien, vamos a estar mirando esto. El Señor está compartiendo su palabra, el mensaje de la palabra a la multitud. Él ya hemos visto cómo ha acusado a los peruchilos, a los intérpretes de la ley, amén, a los talibán, aquellos ellos que están allí. Y el Señor aquí ahora ha venido hablándonos acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, del Malchut Hashem. Y aquí está diciendo, ¿a qué compararé? Volvió a decir, o sea, vuelve y utiliza una vez más una parábola. Primero nos habló de la parábola del grano de mostaza, que nosotros que hablábamos de tener fe, el Señor ya en algún momento nos había dicho que había que tener fe como un grano de mostaza, emuná, como un grano de mostaza, pero que es la semilla más pequeña. Quiere decir que si yo tengo una fe muy pequeña, pero la siembro en el reino de Dios, esa fe crece, esa fe va a volverse gigante, se va a gigantar. No quiere decir el Señor que nosotros debemos conformarnos con tener una fe muy pequeña. Sí, tenemos una fe pequeña, pero tenemos que tomar esa fe, esa pequeña emuná, esa pequeña fe que el Señor nos dio, y sembrarla en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Sembrarla, hay que sembrarla para que esa fe crezca, y una vez que crece, entonces vamos va a cubrir a muchas otras personas. Ahora nos habla aquí que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Aquí es interesante, vamos a ir mirando esto. Primero el Señor habla de levadura. Cuando nosotros normalmente escuchamos de levadura en la palabra del Señor, el Señor utilizó la frase de la levadura, lo mismo que Pablo, pero sobre todo el Señor en 2 direcciones. La levadura de los fariseos, y aquí vamos a hablar de la levadura de Dios. La levadura de los fariseos es la doctrina de los fariseos, la doctrina de los perushim, la doctrina, esa doctrina que es doctrina de hombres, doctrina de demonios, doctrinas de tradiciones humanas. Esa es, el Señor nos dice, guárdense, escucha bien lo que dice el Señor, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la camex de los perushim. Ahora, cuando el Señor les está hablando a sus talmidim, a sus discípulos, de que se guarden de la levadura de los fariseos, ellos dicen, oh, claro, el Señor nos está diciendo que nos guardemos de la levadura de los fariseos porque no trajimos pan. Estaban entrando en la misma equivocación que estaban los fariseos, los perushim, que eran pensamientos humanos, y el Señor dice, ¿por qué piensan ustedes de esa manera? ¿Acaso yo no le di de comer a 4,000 y no le di de comer a 5,000? Yo lo que les estoy diciendo es a ustedes, guárdense de la doctrina de los fariseos. Porque la doctrina de los fariseos, la doctrina de los perushim, la doctrina de los religiosos, de los que están pensando en su propio provecho, es una doctrina de error, es una doctrina falsa, es una doctrina de hombres, humana. Por eso el Señor acusó a los perushim cuando les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano enseñan como doctrina de
hombres. Ellos estaban enseñando en el tiempo del Señor Jesucristo, enseñaban doctrinas de hombres, estaban enseñando palabras humanas, ¿cómo podríamos decir esto? Tradiciones. Y cuando nosotros nos agarramos a las tradiciones, estamos cometiendo un error muy grande. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la palabra de Dios, nuestro Elohim. Nos alejamos de la palabra para hacerle caso a las tradiciones. Hace muchos años atrás, escuchaba yo a un sacerdote de la iglesia tradicional que decía: está bien, lean la Biblia, pueden leer la Biblia, está bien, qué bendición tan grande que una persona, un sacerdote de la iglesia tradicional le diga a sus fieles que lean la Biblia. Es una bendición grande, porque antes, muchos años atrás, se le estaba prohibido a las personas que escudriñaran las escrituras, mucho menos que las leyeran y mucho menos que las escudriñaran, y menos que las meditaran. Simplemente les prohibían y tenían derecho a escuchar el evangelio cantado en latín. Ahora este hombre viene y dice: está bien, lean la Biblia, está bien que lean la Biblia, pero aquí vino el problema, aquí vino el veneno. Viene y le dice que lean la Biblia, eso es bueno, pero después de decirles que lean la Biblia, entonces les inyecta el veneno y le dice: pero por encima de la Biblia están las tradiciones. Esto es enseñanza y doctrina humana y doctrina de demonios. Nosotros no podemos, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, poner las doctrinas, las tradiciones por encima de la escritura. Hoy por hoy hay muchos movimientos religiosos que por un lado enseñan tradiciones y por otro lado desvían, tergiversan la palabra del Señor. Eso es la levadura de los fariseos, la jamés de los perushim. Esa levadura que de tergiversar la escritura, de personas que toman la escritura, toman un texto bíblico, lo sacan del contexto y forman un pretexto. Y entonces nosotros, que somos personas que tenemos poco conocimiento de la palabra, ¿por qué no la leemos? Ni siquiera la leemos. Algunos por ahí la leemos. Algunos la estudian. Pero pocos, mi amado hermano, son los que la escudriñan y los que la meditan. El Señor no nos dejó su palabra para que la leamos. El Señor no nos dejó su palabra para que la estudiemos. El Señor nos dejó su palabra para que la escudriñemos y para que la meditemos. Ese es el propósito de Dios. Por eso el Señor dice: ¿a qué haré semejante el Malchut Hashem? El reino de Dios. ¿A qué lo compararé? Dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Es interesante, el Señor utiliza el ejemplo de una mujer. Él toma a una mujer como ejemplo. Es interesante, quiero decirte una cosa. La Biblia, el Señor mismo, Dios, nuestro Elohim, Hashem, Dios Todopoderoso, Él toma la imagen de una mujer para referirse a Israel. La imagen de una Isha. Esa imagen para referirse a Israel. Él se refiere como su esposa. Él se refiere a Israel como la mujer del pacto. Él se dirige a Israel como su amada. De tal manera que es interesante que el Señor se dirija a Israel como a su amada, pero también en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, el Señor se dirige a su iglesia, a su quejila, a su congregación como su amada, como una mujer, como una isha. Aquí es interesante que aquí podríamos tomar esta parábola de la mujer con la
con el pueblo de Israel y podemos tomarla con la iglesia. Ahora bien, el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa, es el pueblo que recibió la Torá en el monte Sinaí y en el desierto, en tierra de nadie, en tierra que a nadie le pertenecía, para que que el pueblo pudiera entender que esta Torá, que esta Taná, que esta Biblia no le pertenece absolutamente a nadie. Nadie se puede apropiar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la palabra de Dios, nuestro Elohim, le pertenece a Él, única y exclusivamente a Dios. De tal manera que nosotros no podemos decir es que esta palabra, la palabra es mía. No, la palabra nos pertenece a nosotros. El Señor se la quitó a Israel y se la dio a la iglesia. No, Señor. No, Señor, el Señor no se la ha quitado a nadie. El Señor se la entregó a la humanidad para que la humanidad llegara al conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Entonces, aquí el Señor nos habla de una mujer que escondió en la levadura, la hametz, en 3 medidas de harina. En 3 medidas de harina. Esto me llama a mí poderosamente la atención, porque la harina, tú tomas la harina y tú puedes echar toda la harina que quieras en una vasija y es solamente una. Aquí está la harina, una sola. Pero aquí el Señor me habla de 3 medidas. Y aquí yo estoy viendo, personalmente lo veo de esta manera. El reino de Dios es como la palabra de Dios, esa levadura que va a fermentar, que va a hacer crecer el cuerpo, que va a hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra, que el reino de Dios crezca. Está escondido en 3 medidas, en 3 medidas que son una sola. Hay algo interesante que nosotros tenemos que entender, es que el pueblo de Israel, ellos conocen muy bien la Torá, y lo que dice la Torá allí en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. Y esto es una verdad ineludible. Esto no se puede pasar por alto. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora bien, aquí encontramos la unidad, la unicidad de Dios. Pero nosotros tenemos que poder entender que la palabra de Dios en el libro de Bereshit o libro de Génesis, cuando el Señor comienza a hacer todas las cosas en el principio, Bereshit significa principio, Bereshit Elohim bara. En el principio Dios creó, pero la palabra que se utiliza interesantemente en la palabra de Dios, en Bereshit, para Dios es Elohim. Acuérdate, Elohim. En muchas partes de la Biblia hebrea tú vas a encontrar la palabra Elohim para referirse a Dios. Pero esa palabra Elohim es el plural de Elohá. El plural de Elohá. Y es interesante cuando dice el libro de Bereshit o libro de Génesis: en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Los Somajim y la Jares. Los cielos y la tierra. La palabra Elohim, hablamos, es dioses. Sería el plural de Dios. Que tendríamos que leerlo como dioses. Pero dice Bereshit bara. La palabra bara,
que es el verbo de crear de algo que no existía, de algo que no existía, que no sabía, no existía, esa palabra bara es singular. Entonces, dice en el principio, creó dioses. Pareciera que hubiera habido un error de la escritura, porque aquí nos habla el singular y luego continúa en plural. Pero no, esto es perfecto porque Dios es uno solo, pero es interesante que la Biblia me utilice la palabra Elohim para referirse al único y verdadero Dios. Y después más adelante, cuando Dios decide crear al hombre, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Allí ahí el Señor utiliza el plural para hacer, hagamos, dando a entender que está hablando con alguien. Mucha gente dice, no, es que Dios está hablando con los ángeles. No, Señor. Número uno, porque nosotros no somos hechos a imagen y semejanza de los ángeles, ni los ángeles son hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Y hay algo interesante en nosotros, es que nosotros somos uno. Uno. Yo no sé si tú sabías que tú eres uno solo. Cada uno de nosotros, cada uno como individuo es uno solo. Uno solo. Pero siendo uno solo, un solo individuo, estamos divididos en tres personas. Estamos divididos en espíritu, en alma y en cuerpo. Somos uno, pero somos tres. Pero somos uno. Esto es algo un poco difícil de entender. Pero aquí cuando el Señor dice, mire, el espíritu, Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. No dice sean hallados, sea hallado irreprensible, todo vuestro ser. Ahora, quiere decir que somos uno, aunque estamos compuestos de tres elementos. El cuerpo, voy a empezar por la parte física, el cuerpo que en el momento en que yo entrego mi vida al Señor, cuando ya me muero, por así decirlo, cuando ya muero, mi cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Allí quedó el cuerpo. Pero el espíritu, esto es interesante, el espíritu vuelve a Dios, a Elohim, quien lo dio. Pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces aquí encontramos que somos uno, pero estamos divididos en tres, siendo uno solo. Uno solo es mi cuerpo, uno solo es el espíritu que me sustenta y una sola es mi alma. Ahora, igual aquí está pasando, el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió la levadura en tres medidas. Está escondida. Porque es que la palabra de Dios la tenemos que entender de una manera como perfecta, profunda, de cómo lo que está diciendo. Quiere decir que el Señor escondió su palabra a través de la mujer, está escondida en el Padre, está escondida en el Hijo y está escondida en el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo ir a la presencia de Dios si no está en mí la presencia del Hijo. No puedo ser lleno de la gloria de Dios si el Espíritu de Dios no está en mí. La Biblia me dice claramente que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu es el Señor. Quiere decir que el Espíritu y Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach son uno solo. Pero también me dice, ¿quién conoció el pensamiento de Elohim, el pensamiento de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él?
De esta manera, yo puedo entender que siendo Dios uno solo, se nos ha manifestado a nosotros en la presencia del Padre, del Abba, en la presencia del Hijo, el Ben, y en la presencia del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. En ellos. Y estos tres, en los cuales se nos ha representado la presencia de Dios, la deidad de Dios, son uno solo. Son uno solo. ¿Cómo entenderlo? No lo entiendo. Pero la Biblia me dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh es Dios. Porque cuando Ananías y Zafira mintieron a Pedro, Pedro le dijo, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Mentisteis al Espíritu Santo, a la Ruach HaKodesh. Y luego estamos hablando de que el Hijo, siendo Dios, se despojó de su divinidad y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pues todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Nosotros, el reino de los cielos es semejante a esa mujer que escondió la jamez, la levadura, en 3 medidas de harina. Allí escondió el Señor en estas 3 personas que son uno solo, su reino. Su reino. Tú no puedes ir, permíteme decirte, a la presencia del Padre, el Abacados, si no lo haces a través de la presencia del Hijo. Tú no puedes ser lleno de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, si no tienes al Hijo. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que habrían de recibir los que creyesen en Él, no los que creían. Los que creyesen, los que iban a recibir el mensaje de la palabra más adelante. Porque aún Jesús, aún Yahshua, no había sido glorificado. Por lo tanto, nosotros debemos entenderlo. Dios se nos manifestó a nosotros en la presencia del Padre, en la presencia del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo, pero los 3 son uno solo. Son un solo Dios. ¿Cómo entenderlo? No lo sé, yo no te lo puedo explicar. La Biblia me enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia me enseña que el Padre es Yahweh, que el Hijo es Yahweh y el Espíritu Santo es Yahweh. Ahora bien, el Señor quiere que nosotros podamos entender este misterio que Dios nos ha querido revelar. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el misterio del Padre, del Abba. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y mi amada amiga que me escuchan, que están viendo este video, quiero decirte una cosa. Esto que nosotros estamos compartiendo no es cuestión de religión. Esto no tiene nada que ver con la religión. Nosotros no predicamos movimientos religiosos. Nosotros no predicamos cristianismo, no predicamos mesianismo, no predicamos judaísmo. Nosotros predicamos el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, conforme el Señor lo ordenó en Marcos 16 y en Mateo 28. Amén. Allí el Señor en Mateo 28, 19 y 20 y Marcos 16, 15 y 16, el Señor nos dio un mandamiento muy claro llamado la Gran Comisión. Él nos mandó a predicar el mensaje del Evangelio y a ser discípulos, no a predicar la religión. Ahora bien, solamente necesitamos conocer a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, recibirlo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador para poder ir a la presencia del Padre
y tener vida eterna. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, aquí esto ya te estoy diciendo, esto no es entregarle tu vida a un movimiento religioso, al Señor. Si aún no lo has hecho, este es el momento, esta es la hora aceptable, este es el día de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Recuerda, mañana puede ser demasiado tarde, quizás mañana no venga para muchos de nosotros. Vamos a orar. Yo quiero invitarte que si no le has entregado tu vida al Señor, lo hagas en este momento con esta oración que te voy a proponer. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. Él ha entrado en tu vida y Él ha cambiado tu vida, tu manera de ser, y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor está a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar de congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré un lugar en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai Bismereja, Yael Adonai Panav Eleja Vijuneja, Yis Adonai Panav Eleja Beyasen Leja Shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom, Ubarajá, y muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Bendiciones para todos.